Ahí está grabando, ya. ¿Y podría ¿Alguien más? repetir la duda que se resolvió para que quede también grabada y todas la puedan escuchar después? Ya, para calcular el número mínimo de puntos de muestreo, tienen que identificar primero cuál va a ser el tipo de muestreo a utilizar, ya sea de identificación, de comprobación, de detalle. Y dependiendo de eso, ustedes deben calcular mediante la fórmula y las tablas que aparecen en cada diapositiva el número mínimo de puntos, de donde ustedes tienen que obtener sus muestras. Ya, y como yo dijo creo que... Yesenia, entre los comentarios, que solo para más de 100 hectáreas, eso les tiene que quedar claro y en sus cabezas, 100 hectáreas se utiliza la ecuación. Si no, tienen que ver las tablas porque son valores que ya están estipulados. Ya, hay 28 alumnas hasta el momento. Creo que vamos a comenzar. Ya la clase se está grabando. Aquellas que no puedan conectarse podrán ver o ustedes informarle a sus compañeras que les voy a subir el link porque son clases bastante pesadas en Classroom para que tengan el acceso. Entonces yo ahora les voy a compartir la pantalla de la toma de muestras de agua. Cualquier cosita ustedes vayan escribiendo en el chat y profesora Constanza, tú me interrumpes en el caso de cualquier cosa. No hay problema. Va a empezar al tiro con la clase de toma de muestras de agua. Al parecer no hay más dudas de suelo. Ya, González. Admitir. Ya estaba admitiendo a 3 chicas más que estaban en la sala de espera para comenzar. Aquí, profesora Natalia, Camila tiene una duda. ¿Ya? Esperemos a que o la diga o la escriba. Se le puede poner sacarle el silencio. Se lo puede hacer. Ya, le voy a preguntar. Dime, Camila. Si es que el tipo de muestreo que se tiene que usar tiene que ver con las propiedades físicas que tienen los elementos. O se puede elegir cualquiera de los que están ahí. El tipo de muestreo, Sí. claro, tú tienes que fijarte bien qué es lo que se quiere analizar del suelo. Ah, ya. Porque no todos, ya sean metales, gases, no para todos se ocupa la misma toma de muestra. Ah, ok. Así que en eso hay que tener ojo. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicas? Ya, vamos a comenzar entonces con toma de muestras de agua, que corresponde a la clase de hoy. El objetivo es comprender cómo se lleva a cabo la toma de muestras de un cuerpo de agua. Analizar una situación de toma de muestras de una sección de agua. Esa va a ser tarea para la casa. Las redes de calidad de agua.
Acciones generales que se toman para cumplir con el programa de la DGA en aguas superficiales, subterráneas y lagos. ¿Alguien sabe lo que significa el término DGA? Al menos yo no. ¿No? ¿Alguien? Profesora Constanza, en el chat aparece algo que yo no puedo verlo si estoy compartiendo pantalla. No, nadie ha contestado nada todavía. Ya, chicas, por favor, la que pueda, búsquelo, que es la DGA, y lo compartimos con el curso. Lo otro importante es que antes de realizar el muestreo se debe verificar siempre los siguientes requisitos. Profe, la Dirección General de Agua. Exacto, eso es en la DGA, Dirección General de Aguas. ¿Quién Ellos fue son la los que estudiante que contestó? Paréntesis. Sofía. Sofía Medel. Sí. Ya. Dice que es el organismo del Estado que se encarga de promover la gestión y administración del recurso hídrico. Exacto, esa es la Dirección General de Aguas. Muy bien. Antes de realizar el muestreo, se debe verificar siempre los siguientes requisitos. En aguas superficiales, que sea de fácil acceso, sección muestrada debe tener aguas corrientes, homogéneas y representar al mayor caudal. Evitar sectores de rápidos o saltos y en general cualquier lugar con alta turbulencia, además de lugares muy cercanos a las orillas o remansos con aguas detenidas. En el caso de las aguas subterráneas, también deben tener un fácil acceso. El pozo debe ser de observación o pozo de explotación. De lo contrario, se debe extraer la muestra directamente desde el pozo de explotación. Consideración: en caso de que el pozo sea de propiedad particular, se debe contar con la autorización escrita del propietario para el fácil tránsito dentro de la propiedad. En el caso de lagunas y embalses, también debe ser de fácil acceso a los embarcaderos y las estaciones de monitoreo se determinan de acuerdo a estudios limnológicos realizados por la DGA. Para resumir un poquito de esto, siempre ustedes tienen que garantizar su seguridad. Todas tienen que tener un fácil acceso a donde ustedes no pongan en riesgo su vida o vayan a tener algún accidente y se ven perjudicados. Vamos a ver las aguas superficiales. Profesora Natalia, antes de ¿Sí? eso, es importante que los estudiantes busquen qué son los estudios limnológicos, que aparece en la diapositiva anterior. Ya, ahí que alguien lo busque y levante la manito para que diga cuál es el significado de la palabra. Por favor. En cuanto a las aguas superficiales, nosotros vamos a ver 4 ítems. Uno, que es la medición in situ. ¿Sí? Dice que la limnología es la ecología que estudia las aguas continentales. ¿Ya? ¿Y qué más encontraste al respecto? La interacción entre los organismos acuáticos y su ambiente, y determinan la Ya. distribución y la abundancia de los ecosistemas. Ya, ok. Entonces, si volvemos acá, para lagunas, lagos y embalses, las estaciones de monitoreo se determinan de acuerdo a estudios limnológicos. ¿Qué quiere decir esa frase? Sería como... Es cómo actúan los organismos que hay dentro de esos embalses, porque por sí en lagos, lagunas van a haber como más especies, ¿o no? Claro, o sea, se van a determinar ciertas zonas de acuerdo a estos estudios, que son los que estudian la interacción de la fauna, la flora y el ambiente. Ya. Eso es lo que ellos van a utilizar para determinar estas estaciones de monitoreo.
Seguimos entonces con aguas superficiales. Entonces vamos a ver medición in situ de parámetros físico-químicos, los tipos de muestra, los métodos de muestreo y los materiales utilizados comúnmente en la toma de muestras de aguas superficiales. Profesora, Para la medición, ¿sí? es importante que sepan a qué se refiere con aguas superficiales. Ahí en la imagen ya se da a entender algo, pero realmente, ¿qué es lo que contempla que sean aguas superficiales? ¿O qué es lo que entendemos nosotras como aguas superficiales? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Sofía ya contestó y Yesenia ya contestó. Y hay varias estudiantes más que pueden contestar. Pueden contestar ya sea por micrófono o por comentario en el chat. Pueden levantar la manito y le sacamos el silencio. ¿Alguien, chicas, que quiera participar? O sea, lo Para que que yo sea- es que son aguas que se encuentran en la superficie terrestre porque hay aguas que se encuentran abajo de la tierra o entre medio de la tierra, las aguas subterráneas. ¿Ya? Eso entiendo yo. Y en base a eso que entiende, ¿cuál sería un ejemplo de agua superficial? Los que aparecen ahí, los ríos, aguas poco profundas, yo creo. No, porque salen lagos también. Eso, los ríos, lagos. Bien. Anaís en el chat también dice que son como los ríos, riachuelos y arroyos. Y Daniela agrega que son aquellas que se encuentran sobre la superficie del planeta. Eso sería entonces a lo que se refiere a aguas superficiales. No, no son necesariamente aguas que estén quietas, Daniela. Ahí hay que tener cuidado. Tienen corriente, no están estáticas, por así decirlo. Tienen que contemplar que las aguas superficiales sí, no contemplan a los lagos, lagunas y embalses, que eso se ve en un punto distinto. Y es solamente debido a la profundidad que tienen ellos, ¿ya? Las aguas superficiales son las que se consideran poco profundas, para que lo tengan claro. Ya, seguimos con la presentación entonces. Disculpen si a veces se pega el computador, pero las conexiones han estado horribles de internet. Ahí sí. Profe, ¿qué significa in situ? Que se miden en el lugar. Ah, ya. Eso quiere decir in situ. Por ejemplo, vamos a ver estudios de investigación. Cuando hablan que son estudios in vitro, quiere decir que siempre se hace en el laboratorio. Estudios Sería in como situ. en el sitio, así. En el mismo sitio. Exacto. Ah, Ahí ya. mismo. Se realizan ahí mismo. Estos se miden parámetros como temperatura, pH, conductividad específica, turbiedad y oxígeno disuelto. ¿Alguien me quiere responder por qué o qué es lo que mide la conductividad del agua? Las sales disueltas. ¿Ya? Ujú. Exactamente. Eso es lo que mide la conductividad del agua. ¿Solo las sales? Y los resultados de... ¿Alguien más puede completar la respuesta de su compañera? Profe, parece que igual medía como los electrolitos que habían en el agua, pero no estoy segura. La capacidad de... Pero, ¿por qué es conductividad eléctrica o no? Entonces, como... No sé.
¿Está bien, chicas? Con más confianza. Sí, tengan confianza de lo que dicen. Si se equivocan, no importa. Este es el momento de equivocarse. Así que no teman. Saquen la voz nomás, levanten su manito, si no, escríbanlo a través del chat. Es la cantidad de sales disueltas para poder como transferir electricidad o la capacidad que tiene de... ¿O no? ¿Sí? Con las sales y los electrolitos. Los resultados de estas mediciones deben ser registrados en el formulario original de muestreo físico-químico, el cual debe ser enviado al laboratorio ambiental mediante copia en papel y correo electrónico. En el caso de que se extravíe el papel o se moje, en caso que le pase cualquier cosa, siempre hay que tener un respaldo y por eso es el correo electrónico. Lo que nosotros podemos ver aquí es un ejemplo de ficha, no es necesario que sea siempre igual. Este formulario tiene que decir el nombre de la estación, el código de cada muestra, el número de viales o botella, la fecha, la hora y lo que se determina in situ, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto. Pero este es un ejemplo que va a variar dependiendo del lugar a donde se esté trabajando o tomando la muestra. Profesora Natalia, ¿Sí? una pregunta para las estudiantes. ¿Qué es lo que entienden por turbiedad? Turbiedad. ¿Quién puede responder, chicas? Yo lo que entiendo es cuando el agua está como con tierra o con otras cosas como con barro. Como por ejemplo cuando uno va a regar en una parte y suelta el agua clara, al pasar por la ¿Ya? tierra se pone turbia. ¿Ya? ¿Y eso Ujú. podría ser solamente con tierra? Profe, No lo sé. No sé Puede quién ser. es Galaxy. ¿Qué quiere hablar? yo, profe Javiera, yo Javiera, entiendo, ¿ya? yo entiendo que es como la densidad, no sé si está bien. O sea, qué tan denso Claro. es algo. Ya, profesora, voy a decir las respuestas que han ido dando por el chat. Ya que estaba admitiendo una alumna, perdón. Sí. Me pierdo un poquito. Sí. Valentina dice y pregunta que es como qué tan pura está el agua, algo así. Anaí Ya. dice agua que está contaminada. Ya. Ay, no sé cómo se lee el nombre de ella, perdón. Pero es Ponce, Xiomara. ella. Dice que es el grado de transparencia del agua o un líquido. Valentina Godoy agrega que es cuando se contamina y le niega la transparencia al agua. Catalina Ya. Sepúlveda dice agua saturada quizás o el grado de transparencia, según las partículas que tenga en el agua. Sofía dice que es como la medida en la que se pierde la transparencia. Ya. ¿Están bien cerca, chicas? No quiere decir que esté contaminada. Si yo tengo un agua turbia, no hace referencia a que el agua esté contaminada porque puede tener cierta cantidad de sales. Por ejemplo, imaginémonos un vaso de agua con sal. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Camila. ¿Alguna duda, Camila, o quería opinar? No, quería opinar que es como un sobrenadante, algo así. Claro, o sea, llega al punto de saturación del agua y ya se empieza a ver el material en suspensión. Y ahí yo empiezo a ver el agua más turbia. No sé si lo entienden de esa manera. O profesora Constanza, ¿alguna otra ejemplo? Sí, de hecho, si se puede volver a la diapositiva anterior.
Ya, espérame, que esto está con carbón. No importa, vamos de a poco. ¿Esa o la anterior? No, en esa, es que aquí todavía me está apareciendo, carga de a poco. No, donde Ah. está la tabla. La tabla, ya. Sí. Ahí está. Ya, a mí me va apareciendo de a poquito, esperemos. Ahí sí. Acá, ¿en dónde aparece la turbiedad del agua? De los parámetros que yo estoy señalando con el puntero, ¿en cuál de estos se coloca la turbiedad? En disueltos, en porcentaje de saturación. ¿Y eso en miligramos litro, no? Pero es que ese es como oxígeno. O sea, oxígeno dice. Ambas son oxígenos disueltos. El Ah, miligramos litro y el porcentaje de saturación. ya pensé que era separado. ¿Eso sería lo que me indica el nivel de turbiedad? ¿O no? ¿O aquí no está realmente registrado la turbiedad del agua? ¿Qué creen? ¿No Porque les esta surge la duda de qué Yo es creo que no esto? está registrado. Profe, ¿y qué es lo último? Lo N estático. Profesora Ya, espera. Constanza, ¿responde usted? Espera, que estaba viendo el chat. En el chat dicen que la conductividad podría ser lo que me indica el nivel de turbiedad. Otros dicen que es el porcentaje de saturación. Perdón, estaba ahí viendo que estaban contestando. ¿Cuál había sido la pregunta? Si el último, la última columna, ¿qué es? La M, ¿alguien se acuerda qué significa la M pequeñita? Química, tipos de concentraciones. No, moles Molalidad. es la N. Molalidad. Molalidad. ¿Y qué indicaba la molalidad? ¿Quién se acuerda? El número ¿Eran de los elementos. kilogramos partidos en los litros? En Era los el número. litros. Ya, a ver, vamos por parte. Kilogramos partido en litros ¿de qué? ¿El litro de disolvente? No, de disolución. De la disolución. Ya, ¿y kilogramos de qué? De soluto. De soluto. ¿De soluto? ¿Seguras? ¿La molalidad? Sí, calculamos. De solvente, entonces. De No, moles. No, profe, no me acuerdo, no le voy a mentir más. no se acuerdan de hecho de molalidad. Es que siempre pasamos la moralidad. Molaridad. Eso. Ya, acá Antonia Pinochet puso algo que está más cercano. Los moles en kilogramos de disolución, sí. Pero la molalidad tiene una trampa. Que no es en la solución o en la disolución, lo que estamos viendo. Es de solvente. Es la trampa que Entonces, tiene. ¿cómo sería? ¿Cómo sería la definición correcta? Análisis de agua. Estoy en la clase, pero no puedo hablar. Ya, ¿cuál sería entonces la definición correcta de molalidad? ¿Serían los moles en un kilo de solvente?
Ya, Está bien. cargándose. Y si ahí me sale N estático, y yo ya sé lo que es molalidad, ¿qué me estaría indicando entonces este famoso N estático? Yo sé que pueden, si van bien encaminadas. Vamos. Que cruja ese cerebro. No es que los moles están como en suspensión, no tienen movilidad, no sé. ¿En suspensión o sedimentados? ¿Cuál será la diferencia? Sedimentados y están estáticos. Ah, ¿Podríamos? pucha. Aranza levantó la manito. Sí, sedimentados si no están estáticos, algo así. Exactamente, sedimentados es que estén estáticos. Entonces, Exacto. como me decían aquí Eh, también por el chat, indica la concentración que hay, Sí, y esa en concentración el... quiere decir las partículas estáticas o sedimentadas que yo tengo en mis muestras de agua. Ahora, donde sale oxígeno disuelto, que sale tanto miligramos litro y porcentaje de saturación, también se incorporan las partículas, o sea, los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, ¿ya? Que esos también aportan a la turbiedad del agua. Y tienen que tenerlo muy claro, porque cuando ustedes hagan este tipo de análisis, van a tener, ya se perdieron. Bien. Miren, la turbiedad del agua se relaciona con el oxígeno disuelto, ¿ya? Primer punto. Segundo punto, para medir la turbiedad del agua, nosotros vamos a tener que considerar sólidos disueltos, sólidos suspendidos y sólidos sedimentados. Los sólidos disueltos, lo dice la palabra, están disueltos en el agua. Nosotros no los vamos a ver, pero al hacer un análisis químico sí vamos a saber que están ahí. Los sólidos suspendidos sí los vamos a ver. Y al momento de hacer el análisis, nosotros lo vamos a ver como estas alguitas, poros, esas cosas feas que se ven entre medio del agua. Y los sólidos los sólidos sedimentados son los que se van al fondo, los que precipitan. Y que esos están indicados por el N estático. Ahí se entendió mejor. Los sólidos sedimentados. Sí. En estático, ay, N estático entonces es como el precipitado de la muestra. ¿en Exactamente. estático qué? Ah, ya. Una suspendida precipitada. Ah, ya. Profe, en estático serían las partículas sedimentadas o precipitadas. ¿Cómo? Sí, sedimentadas o precipitadas. Puedes tomarla como ambas. Lo correcto para toma de muestras para ustedes sería decir sedimentadas. Sedimentado, ok, perfecto. Gracias. Ya, chicas, entonces quedó claro a qué corresponde. Vamos a seguir entonces. Tipos de muestra. Por favor, chicas, para que no tengamos problemas con la conexión, vayan silenciando sus micrófonos para que no se produzca interferencia. Tipos de muestra. Se entenderá como muestreo al proceso por el cual se obtiene una porción representativa de una masa de agua con el propósito... No veo nada. ¿No tiene más volumen? Bien. Alguien tiene el micrófono prendido, creo que es Emilia. No estamos escuchando las mejores palabras. Por favor, silencio. No, ya. Ahí la silencié. Espera Ya. un poquito. Ahí está, silenciada.
Ya. Entonces se entenderá como muestreo el proceso por el cual se obtiene una porción representativa de una masa de agua con el propósito de determinar y analizar uno o más parámetros. Y en el proceso de muestreo se pueden obtener dos tipos de muestras. Primero vamos a analizar esta imagen que aparece acá, que no corresponde a una muestra de agua, pero sí a una muestra de suelo. ¿Quién me podría explicar esta imagen, los pasos que se siguen, y después vamos a ver la diferencia con los tipos de muestra de agua? ¿Quién me puede ir diciendo los pasos que aparecen en esta imagen? La primera sería cuando se tiene como la muestra total y después se pasa como por un sedazo y ahí se tiene una muestra representativa. O sea, eso es como lo que se logra ver. En el corazón. ¿A dónde? Si tú me puedes ir diciendo. Yo voy aquí con el puntero láser. Ya, arriba, a eso que está indicando sería como la muestra total. La primera ¿Ya? muestra que se tiene. Ahí ¿Ya? abajo, donde aparece la línea amarilla, esa la flecha amarilla, se pasa como por un sedazo, que no sé cómo, pero como que se filtra, por decir. ¿Ya? Ya después se vuelve a como se divide ¿Ya? División, reducción. y al final se obtienen 3 muestras que son como las más representativas. Ya. O sea, como las submuestras. Sí, algo así. Y si yo voy hacia el lado, en fila, ¿qué me quiere decir? Si yo parto de mi materia a ¿Quiere que yo granel, que aparece aquí. Sí, o si alguien más quiere, ningún problema. Sí, yo creo que alguien más va a querer. Constanza, Profesora buena Constanza. pregunta. Paréntesis, si es la técnica de los cuartos opuestos. La que se está ocupando aquí. Sí. Preguntó si era esa técnica. Espérame un poquito que se me pegó la pantalla. Perdón, que no puedo. No, me salí. Vamos acá. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Ya, ahí sí. Que no podía. No puedo ver el chat. Pero Ya, esa había sido aquí, mi pregunta. o sea, nosotros vamos más allá de la técnica. No queremos ver las diferencias que hay en cuanto a los tipos de toma de muestra o las similitudes que van a ver con las tomas de muestra de suelo y agua. ¿Cuáles son los pasos que vamos a repetir y cuáles pasos no? No sé si me entienden. Se me salió el puntero láser. Acá está. ¿Alguien, chicas, que quiera explicar esto de los lotes, el material acondicionado? Pueden ganar premio. ¿Alguien? Mentira, no van a ganar premio, pero respondan. No prometa cosas que no va a cumplir. Chicas, ¿alguien? A ver, profesora Constanza, por una décima. Dios. ¿Qué significa esto? Lote, material acondicionado, esquema de división de muestra. Y al final me dicen muestras del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto?
Profe, se me Es olvidó. donde se delimita el tipo de toma de muestra. ¿A Los dónde se puntos. delimita? Delimita los puntos de toma de muestra, como lo explicó en la diapo que envió. Los puntos, Claro. dependiendo, supongamos, Sí. habían 2 hectáreas y en 2 hectáreas eran como 15 puntos, supuestamente lo que salía en el gráfico. ¿Es algo así? Sí, por ahí lo podemos ver, por ejemplo, lote 1, lote 2. O sea, si lo llevamos a los milésimas. Vamos No, a lo que me anotarla. costó ¿Quién fue? Aranza. Aranza, fui yo. Ya la tengo anotada. Profe, más lo Ya. que me costó entrar. ¿Por qué? ¿Qué tuviste No inconveniente en la sé. plataforma? Sí, claro, sí, pues aquí la internet, oh, es terrible. Ahora recién tengo una buena conexión. Ya, ahí cualquier cosita lo vas escribiendo en el chat. Ya, gracias, profe. Ya, entonces, ¿en qué quedamos? Están delimitados, Donde delimitamos los puntos, eso es algo así, de muestreo. Ya, entonces nosotros vamos a escoger o vamos a dividir nuestra muestra en diferentes partes, que estaría aquí como representado en los lotes. Y a partir de esto yo escojo los puntos que voy a tomar. Eso quiere decir aquí como en el material acondicionado al por menor, que yo voy a tomar ciertas muestras de cada lote. Después estas muestras las puedo juntar, formar una muestra compuesta y ya eso es lo que nosotros vamos a enviar al laboratorio. También, bueno, aquí vamos a ver algunas similitudes en el caso de suelo y agua. En el caso de las muestras puntuales, es una muestra discreta tomada de una masa de agua en forma aleatoria en relación al momento y el lugar. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que sea aleatorio? Para saber si van entendiendo los conceptos. claro Que no están ordenadas, o sea, que están dispersas. Que es al azar. Así, Dispersas. por ejemplo, cuando preguntan por qué uno tira un dado, así como lo que le salga, así. Desordenadas. Es que no se escoge Claro, ni un metro, como que no se escoge ningún parámetro para poder tomar la muestra, sino que es como de cualquier lugar. exacto. Eso quiere decir de forma Indeterminada. aleatoria. Sí, muy bien. Si puede ser Las indeterminada, muestras puntuales son extraídas en forma manual o en forma automática a través de instrumentos como botellas Van Dor, que es lo que ustedes ven en esta imagen. Esto es una botella Van Dor. Desde la superficie del agua, de profundidades específicas o del fondo de la misma. Cada muestra representará la calidad de agua solo en el momento y en el lugar de donde fue extraída. Eso tienen que tenerlo bien claro, esa frase. Cada muestra representará la calidad del agua solo en el momento y lugar de donde fue extraída. Por eso es muy importante que ustedes anoten en sus fichas la hora, temperatura, Por eso, profe, va el variando lugar. por el clima, la hora en que se va a Exacto. hacer, la circunstancia, porque no todo el día vamos a tener la misma temperatura, cómo va a estar el agua en ese momento y todo. Exacto, también depende de las estaciones del año, en invierno, verano. No son extrapolables. Tiene que anotarse el momento, el lugar, la fecha y la hora. Sí, Exacto. Ya, gracias. El momento, la fecha. la y la hora. muestra compuesta son dos o más muestras mezcladas en proporciones conocidas, adecuadas, de donde pueda obtenerse el valor medio de la característica deseada. Las proporciones usualmente se basan en mediciones de tiempo y o flujo. ¿Es similar a un tipo de muestra de suelo o no? La muestra compuesta. ¿Alguien que me pueda decir? Te ves en la cámara. ¿Estás cool? ¿Por qué no te dice?
Chicas, ¿alguien que me pueda contestar? Bueno, ya que no me contestaron, sí, la muestra compuesta es similar a la muestra compuesta del suelo, a donde yo sacaba muestras y después las juntaba. Es lo mismo, para que vayan haciendo sus similitudes y después las vayan relacionando. Tengo aquí, no me avanza esto. Ahí sí. Pero, profe, Le aparece en alguna muestreo de suelo no era o necesario mezclar tipos de muestras. No, no era necesario, pero sí habían muestras compuestas. Sí existían ese tipo de muestras. No es necesario para todos los tipos. Métodos de muestreo. Está el método por vadeo, desde puente o carro de aforo y desde la orilla. Por vadeo es cuando los ríos son poco profundos, se puede utilizar esta técnica. Las muestras se tomarán arriba del vadeador, quien esperará un tiempo prudente para tomar la muestra, de tal forma de tomar una muestra no alterada. La muestra deberá ser tomada preferentemente en el centro de la masa de agua y a 15 centímetros bajo la superficie. Para que ustedes entiendan esto de mejor manera, yo les voy a mostrar un video para que lo vean y sea más fácil entenderlo. ¿Y qué es el vadeador también? Porque ustedes me dicen, ¿qué es el vadeador? Por favor, váyanme diciendo si tienen acceso al video. El vadeador es el traje que está utilizando la persona. Esa es la técnica del vadeo. Y ese es el vadeador, el traje que está ocupando la persona, y que se utiliza para aguas poco profundas. Profesora Constanza, no sé si hay preguntas en el chat. No, ¿No? Ya. pero yo Entonces tengo una vamos- pregunta para las estudiantes. ¿Ya? En el video, no sé si alcanzaron a apreciar, porque igual se veía un poco pegado. ¿Por ¿Se qué? veía mal? No mal, pero pegado. ¿Ya? ¿Por qué la persona que está ahí vierte agua en esta fuente más de una vez y la bota de nuevo ahí al río? Ah, el proceso que realizó antes. Sí, ¿por qué era eso? Es como cuando uno lava con agua destilada las cosas para que no altere el resultado, porque el balde puede tener cualquier cosa dentro. Podría ser eso. Exactamente. Es como cebar el Balde. material, como cuando uno hace una titulación, tiene que cebar la bureta. Para que no Profe, se contamine. Exactamente. Exacto. puede ser. Ese es el término. Ya lo dijeron. ¿Alguien? Aranza, ¿querías hablar? Para asegurar la calidad de la muestra. Puede ser. ¿Puede ser Para eso? que no tenga contaminantes, exacto. Claro. Cebarla Que no se con vaya a cuidado. contaminar con algo que hubiese tenido el recipiente. Exacto. Es lo equivalente a cebar a un material de laboratorio. Pero esta vez sí. Ya, entonces,
al momento de ustedes hacer la toma de muestras, tienen que hacerlo sí o sí. No se les puede olvidar, porque si no, van a hacer todo el análisis mal desde el comienzo y les va a salir alterado. Después no importa que no se acuerden del nombre, no importa que no se acuerden que se llame, tenía que decirse barba ambiental. No, pero tienen que acordarse que lo tienen que hacer. Porque para toma de muestras de agua es muy importante al menos. Pía levantó la mano. Pía, si puedes sacarles el... Ahí puede hablar Pía. No, me equivoqué para saltar de casualidad. Ah, ya, estabas probando. Sí. Ya, entonces te voy a bajar la manito para que no aparezca como si tuviese una duda. Ya, entonces seguimos. Desde puente o carro de aforo. Cuando los ríos cuentan con un carro de aforo, se procederá con esta técnica. No todos tienen los carros de aforo. No sé si ustedes cuando han ido, por ejemplo, al río Loncomilla, se han dado cuenta que existen unos carritos con una cuerda que llega hasta el otro lado. O sea, no es una cuerda, sino que es un cordel metálico. Pero esos son los carros de aforo. No sé si han tenido la experiencia de verlos. Este tipo de muestreo presenta ventajas como fácil acceso, identificación exacta del punto de muestreo, posibilidad de controlar las posiciones verticales y laterales del muestreo, y la capacidad de tomar muestras con mayor seguridad bajo todas las condiciones de caudal y tiempo. Al igual que en el muestreo por vadeo, se debe colectar la muestra en el centro de la masa de agua y permitiendo que el canastillo se hunda unos 15 centímetros bajo la superficie y en contracorriente. Ese es el método de muestreo desde puente o carro de aforo. Desde la orilla. Esta forma de muestreo debe usarse solo cuando no es posible utilizar alguna de las técnicas indicadas anteriormente. Y es fundamental determinar la mejor ubicación posible para este muestreo, poniendo atención en que la muestra sea lo más representativa posible. ¿Alguien me puede decir por qué, si yo tomo el último recurso que tengo, es desde la orilla? ¿Por qué podría ser eso? Porque en la orilla se juntan más elementos, por ejemplo. En la roca hay más lama, por ejemplo, también. Hay menos cantidad de agua, entonces las cosas están más juntas, más denso todo. El agua está Creo. más estática. Sí, Entonces, aparte que el agua desecha todo lo que no le pertenece a ese, entonces va a tirar basura, va a tirar todo a la orilla. Más tierra, no hay tanta corriente tampoco. Está más El día- estática, como se dice. Voy a tener agua detenida. Exacto. Eso es lo que va a pasar. claro. Y me pueden generar interferentes que realmente no se encuentran en estas otras muestras. Es por eso la razón. O sea, es el último recurso que existe. Sí, hijo. En todos los tipos de muestra se debe ambientar la botella junto con la tapa por 3 veces. Es lo que se veía en el video. Enjuagándolas con la misma agua a ser muestreada. Luego se debe llenar las 3/4 partes de la botella a contracorriente. Tapar firmemente y etiquetar registrando siempre los siguientes datos en la botella. Número de muestreo, estación de muestreo y fecha y hora del muestreo. Eso siempre tiene que ir sí o sí. Y lo ideal, o sea, lo más correcto es que ustedes lo hagan antes de tomar la muestra. Y esta etiqueta tiene que ser resistente al agua. Porque si ustedes van a incorporar este recipiente en el agua, no se le puede borrar lo que ustedes escribieron. Profesora Constanza, ¿usted me podría decir qué significa esta imagen? Que está un poquito complicada, con esos asteriscos, esos puntitos. Espera un momento, que Valentina pregunta si la temperatura influye. La temperatura del ambiente, del agua,
del agua. Eso era uno de los parámetros que yo debía determinar in situ, ¿o no? ¿Alguien me puede responder eso? ¿La temperatura? Sí, era uno de los parámetros que usted había mencionado antes. Exacto. Entonces, ¿importa la temperatura? Sí, porque cuando fueron a tomar a Río Claro la muestra, el profe anotaba todo eso. La fecha, Hay el que lugar, anotarlo. la hora y a la temperatura que estaba el ambiente y que estaba la muestra. El agua, perdón. Exacto. Tiene Profesora, que quedar todo registrado. Sí. A lo que profe, se refería Valentina específicamente, sí, era si en el etiquetado se debe poner la temperatura, no en el registro. Ah. O sea, en el etiquetado, lo mínimo que tiene que ir es el número de muestra, la estación de muestreo, la fecha y hora del muestreo. Si tú quieres incorporarlo, se puede, pero donde debe ir sí o sí, o sea, no debe faltar, es en el formulario. profe, una consulta. El tema de la hora de muestreo, por ejemplo, se pone la hora en el momento que se está tomando la muestra, antes o después. O sea, si tú lo puedes poner antes y no te vas a demorar una hora más en tomarla. Si la anotas y tomas de inmediato la muestra, no hay ningún problema. Me paró el video, Ah, ahora ya. no la escucho, la Gracias. profe. Que me llamó, ahora no la escucho. ¿Quién no escucha? Sí, pero todavía la página no está abierta porque yo ya había ingresado antes, porque había visto por Facebook que supuestamente Ay, no sé no quién está eran hablando para para los terceros y cuartos. silenciarla. No sé, ahí silencié a alguien. Valentina, Segura. La Ya, Valentina Segura. ya. Ahora sí explico un poquito la imagen. Ahora sí, ya, sí. Ya, en la imagen lo que se ve al final es un cuerpo de agua ahí que está entre medio ahí del océano y la isla en Colombia. Y aparecen Ya. las estaciones seleccionadas tanto del sector oriental como del sector occidental. Claro, o sea, un asterisco corresponde a las estaciones seleccionadas del sector oriental y 2 asteriscos a las estaciones seleccionadas del sector occidental. Exactamente. Ahora, lo que quería con la imagen era que relacionaran esta foto con los patrones de muestreo de suelo. ¿Qué tienen en común? Los puntitos, los puntos de muestreo Exactamente, la distribución, ¿cierto? son en que están, sí, en la distribución que se está tomando. ¿sería como una distribución aleatoria? No. ¿Quién Circular. dijo por ahí? Circular, bien. Otra décima. No sé, lo vamos a pensar. Pero Vamos, está chicos, participen. Aranza se va a llevar todas las milésimas aquí. Ya, profe, ya. Pero está perfecto lo que dijeron. Es por la distribución. Utilizan, por así decirlo, los mismos patrones. En lo que se van a diferenciar es que aquí nosotros tenemos estaciones de muestreo. ¿Y por qué tenemos estaciones? Porque estamos hablando de un cuerpo de agua. Y en el cuerpo de agua no es fácil moverse. Entonces necesitamos establecer estaciones de muestreo, ¿ya? Y por eso es importante poner el número de muestra, la estación y la fecha y la hora del muestreo, cuando uno está haciendo el etiquetado. ¿Eso puede variar? ¿Cambia? ¿En qué sentido? ¿Cambia la cantidad que pongo? Sí, ¿Cambia la distribución? no sé, es que supongamos que hay que tomar todo eso de poner la hora, la fecha y después a otro día cambia eso, pues, porque el agua no está constante, no está Exactamente. estancada. Esa era mi pregunta. Sí, es por eso. Y de hecho eso también varía por el clima.
Imagínense cuando tenemos un día soleado, pero el otro día viene la tormenta eléctrica. Ya no, la muestra de agua no va a ser la misma. Por eso es importante estipular todas estas cosas. Exacto. Profe, hay una compañera que no escucha. Hace como 5 minutos que no escucha. A ver, ahí se está. Valentina, A lo mejor donde la silenciamos dejó de escuchar. ¿pero quién era Valentina o no? Sí, Es una era Valentina, Valentina. pero no sabemos qué Valentina. Ah, ya, es que a lo mejor su internet es inestable y se desconecta y conecta, porque ella estaba como pidiendo acceso de nuevo a la clase. Ahí sí, Ahora sí la escucha. listo, sí. No sé por qué, yo creo que a lo mejor tiene que ser el internet. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que no quiere avanzar. Ahí sí. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Materiales, tiene harto retraso. Materiales utilizados comúnmente en la toma de muestras de aguas superficiales. Botellas plásticas de alta densidad, inerte, con tapa rosca de cierre hermético y capacidad mínima de 500 ml. Considerando para ello dos botellas por estación como mínimo. Formulario original de muestreo para datos físico-químicos y observaciones de terreno. Viales para demanda química de oxígeno. Hidróxido de sodio para análisis. Ácido nítrico concentrado. Ácido sulfúrico concentrado. Pipetas de 2 ml y de 10. Pipeta o frasco lavador con agua desionizada. Equipo de medición multiparámetro para medidas in situ de pH, conductividad específica, temperatura, turbiedad y oxígeno disuelto. Soluciones estándar de calibración para pH, conductividad específica, oxígeno disuelto, turbiedad y agua desionizada. Guantes, delantal de polietileno, mascarilla y gafas protectoras. O sea, siempre su material de bioseguridad disponible. Eso es lo primero que tienen que tener a mano. Pero son los utilizados comúnmente. Eso no quiere decir que en algunas partes le exijan una mayor cantidad de materiales. Y va a depender de la cantidad o el tipo de muestra que están tomando. Este es como un resumen que me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Cómo captar muestras compuestas de agua? No sé si alguien me puede explicar este diagrama. Por favor. ¿Alguna manito levantada? No veo a nadie. Chicas, ¿alguna voluntaria? Nadie. ¿Se quedaron dormidas? O sea, cada una es como la explicación de los pasos que hay que tomar. ¿Ya? Son como los pasos a seguir, como para obtener la muestra adecuada. Ya, primero entonces, ¿con qué partimos? Danzan había levantado la mano. El recipiente, buscando el recipiente. Yo, Con un recipiente que esté apto para la muestra. apto para Ya, tomar la por ejemplo, muestra, o sea, que esté cebado ya. claro, por ejemplo, si queremos tomar, no sé, medio litro, 1 litro, ahí hay que ver el porte que esté apto para tomar la muestra. Lo vas a cegar al momento. Ah, Vamos a seleccionar entonces un recipiente apto idóneo. para la Ujú. sí. Sí. Y luego hacer la etiqueta con todo lo que nos pide. Lo que ¿Ya? usted acaba ¿Cuáles de eran? decir. La fecha, hora, La fecha, hora y el número Número de... Número de muestreo. muestra. De muestreo. De muestra. Estación de muestreo. Después vamos a
Se a pega la pegar etiqueta. nuestra etiqueta en el recipiente de captación, asegurándonos que no se vaya a borrar. Que Que sea sea apto una, para el agua. Después determina parámetros. sí, que sea como una etiqueta adhesiva que no se pueda eliminar para no tener algún peligro. Para delimitar el sitio. Después dice determina parámetros en sitio. ¿Dónde se tomó la muestra? ¿Dónde se va a Ya. tomar? Ahí mismo hay que tomar la temperatura del agua, la temperatura del ambiente. Sí. Curar. Después dice, es como cerrar el recipiente. Cebar el recipiente con agua. Exacto. Aquí lo hice como cura, pero es eso, es cebar o ambientar. Recolecta porciones individuales de agua. En el mismo Después lugar la cosa principal. Ahí se supone que es cuando hay que tomar mínimo como 2 muestras, ¿cierto? 2 o 3 muestras. Sí, Exacto, mínimo 2. eso es. Después adiciona cada porción en el recipiente de captación. Esto es para En el muestras recipiente que compuestas. adaptamos. Un recipiente que nos piden. Después, dependiendo de lo que nosotros queramos analizar en la muestra, vamos a ver si se necesita preservación de la muestra. No, se traslada directamente al laboratorio. Lo último no se ve, profe. Sí, ¿lo puede subir un poco, por favor? ¿Cuál es tu de traslado al laboratorio? Lo de Mire, abajo. se ve, mire, en caso de que sí, añade reactivo, verifica pH. Hasta pH adecuado, pH adecuado. Hasta ahí y no hasta ahí puedo se ver ve. más. Hasta ahí se ve. Uy, a mí se me ve completo aquí. No sé por qué no. Pero súbalo un poquito. No, es que no puedo subirlo, no puedo hacer nada. Ah, pucha. ¿Nos puede decir entonces? Ya, en el caso que se necesite preservación, se añade el reactivo, que tenemos diferentes opciones. Se verifica el pH. Si el pH es adecuado, se lleva al laboratorio. En el ¿Y caso si no? que el pH no sea adecuado, se añade más reactivo. Profe, ¿y cuál es un pH adecuado? Va a depender todo de lo que tú quieras analizar en la muestra. ¿Y por qué se le agrega más reactivo que dijo que si no era adecuado? Eso no entendí. Por ejemplo, si tú necesitas que tu muestra esté más ácida o más básica. Si te quedó muy básica y tú la necesitas más ácida, le le vas a agrego más agregar. ligero. Más ácido. Exacto, más Ah, ácido. Todo va a depender del parámetro que tú quieras determinar en el agua. ya, de lo que yo quiera verificar. Eso. Exacto. Tenemos recreo. Aguas subterráneas. ¿Qué ya quieren recreo? ¿Qué hora es? No. ¿Cuál? Profe, esta diapo de una pregunta la va a enviar o...? Sí. Profe, recreo, yo Voy creo. a subir al Classroom. Ya, gracias. Ya. Eso es como lo más general es lo que ya hemos visto. Ahora ya deberíamos avanzar más rápido. Ya. Las aguas subterráneas, medición, vamos a ver, medición in situ de parámetros físico-químicos, las formas de muestreo y los materiales utilizados comúnmente en la toma de muestras. Para esto, se mide exactamente lo mismo. In situ, temperatura, pH, conductividad específica, turbiedad y oxígeno disuelto. Y también deben ser registradas en el mismo formulario y también deben ser enviadas al laboratorio en papel y correo electrónico. Las formas de muestreo, aquí varía un poquito. El procedimiento de muestreo se efectúa de acuerdo a la norma chilena 411-11, calidad de agua, en la parte de muestreo, que es en la parte 11. En general, los pozos de producción poseen bombas de impulsión sumergidas que conducen al agua hacia la superficie y o a los estanques que almacenan para su posterior uso. En cambio, los pozos de exploración no poseen bombas de impulsión y generalmente se encuentran el tubo del pozo a unos pocos centímetros por sobre la superficie del terreno. Y en algunos casos poseen tapas y están identificados con un código y coordenadas geográficas. Esa es la diferencia entre los pozos de exploración
Y aquí nosotros podemos ver una imagen a donde se separa por zonas. En este caso, en esta imagen, ¿qué tipo de pozo veo aquí? Pozo de... ay, el de campo, eso de... Ah, ¿Una noria? no, ¿Algo así? A ver, mira, pasamos a la siguiente imagen. ¿Se veía una bomba ahí o no? no. Y Sí, si ahí no está la veo una bomba. bomba, ¿qué tipo de pozo? Bueno. Y ese ¿A como dónde? tubo El azul, ¿qué pozo de exploración que no poseen bombas. Exacto. No posee una bomba para impulsar el agua. Dice que se encuentran en los tubos y aquí eso. Exacto. Los otros, los que tienen las bombas son los de producción. Y aquí nosotros podemos ver la imagen. Profe, es como Aquí de tenemos- producción para las plantas, para regarlas, ¿a eso se refiere? Para un espacio más grande, ¿Cómo para un espacio más grande? o sea que usted dijo, no, nada, ya. Profe, Es que los dice pozos de pozos de producción producción, entonces por donde eso poseen digo un espacio. bombas, se refiere, por ejemplo, en los cultivos, en el Eso, campo, por donde eso, necesitan sacar agua para las plantas. Claro. por eso decía espacio más grande. Sí, tú vas a sacar el agua para ocuparla después. En los O sea, tú campos. la impulsas hacia la superficie y después la puedes almacenar en estanques, puedes regar con ella. Eso quiere decir que son pozos de producción, que tú tienes que impulsar el agua para poder ocuparla. Ya. Generalmente en el Profesora. campo. Ya, profe. Profesora Natalia, por el chat estás preguntando a qué hora va a terminar la clase. Berlini. No podemos extendernos más allá de las 6. ¿Y qué horas son? Ya, sigamos para poder ver todo lo que tenemos que ver. Aquí está el ejemplo de pozo con bomba y el pozo sin bomba. ¿Ya? O sea, sería... ¿Cuál sería este? Pozo de exploración. Pozo de Con exploración. bomba. ¿De exploración? Es pozo con bomba este. Es Sí, pozo de producción. ¿Y esa este cosa. otro? Sin bomba. Pozo sin bomba, Bomba. exploratorio. Ese. Pozo sin bomba. Profesora Los Natalia, materiales... una acotación en caso de eso, hay pozos que son sin bombas, pero que para hacer el análisis se le instala una bomba. Ya sea poder porque, sí, porque hay alguna dificultad para llegar al cuerpo de agua, entonces por eso puede que se instale una bomba, pero para hacer el análisis. No cambia el tipo de pozo que es, en caso de, para no confundir. Pero que tengan claro que si es un pozo sin bomba en el que no se puede llegar al cuerpo de agua para hacer un análisis, es necesario instalar una bomba. Ya. Muchas gracias, profesora Constanza, por su alcance. Profe, Materiales. ¿Quién me Ay, habló? disculpe. Yo, por ejemplo, si hay un pozo, ¿cómo se obtiene el agua con así como si se hiciera de un puente? ¿Se baja un balde nomás? ¿O cómo se hace? O No, uno, con la bomba. no, Con pero, el cosito que explicó, po. pero se supone que un Con pozo el tubo, po, baja. con la bombita, con la bomba. Mira, aquí ahí aparece un ejemplo. En la Mira, segunda si tú te imagen. fijas, aquí ellos están ocupando una bomba Es para una sacar la sonda. muestra. No alcanza. Como no Estimada, escuché. en los pozos sin bomba lo que se ocupa es una sonda para llegar al cuerpo. Ay, esperen que el perro está ladrando. Al cuerpo del agua. Ajá. Exactamente, lo que ven ahí ustedes es la sonda, que al final es un instrumento completo que tiene como una manguera larga
en donde va a llegar al cuerpo de agua, y en esta pantallita que ustedes ven, van a dar los resultados que nosotros queremos ver, de temperatura, turbiedad, conductividad esa eléctrica, etc. O sea, esa maquinita hace todo. Exactamente. Ah, ya no es necesario traer el agua a la superficie. Sí, En ahora, cambio, en esta no. Y aquí se puede ver. antiguamente no existían esas sondas, entonces sí se hacía lo que decía Yesenia, que con un baldecito con agua llevaban hasta el fondo con el cordelito, chum, sacaban el agua y ahí hacían los análisis correspondientes, pero ya no se utiliza esa técnica. Están más actualizados. Exactamente. La tecnología. Lo que hace. Ya, también vamos a necesitar botellas plásticas, el formulario, los viales, hidróxido de sodio, ácido nítrico, ácido sulfúrico, pipetas, frasco lavador, equipo de medición multiparámetro, soluciones estándar de calibración para el pH, la conductividad, oxígeno disuelto y la turbiedad, agua desionizada, los materiales de protección personal, los dispensadores para los ácidos concentrados, un posómetro que va a medir los niveles y un muestreador de teflón. ¿Qué es esto? ¿Qué me puede decir esto? No sé. Posómetro, muestreador de teflón. Lo busco al El tiro en internet. posómetro va a medir los niveles de profundidad de ahí en el suelo. Y ¿Ya? el teflón es un material que hay. ¿El cuál? El teflón es un material que se usa en, por ejemplo, en los sartenes cuando dicen que es de teflón, ¿Ya? bala y no se pegan las cosas. ¿Mm? ¿Eso sería? Ese es el material que yo conozco como teflón. Sí, pero aquí como dice muestreador de teflón. Es lo que hay. Aranza. No. Me pilló, no sé. Muestreador. Lo que mostré al teflón, no Bueno, ahí sé. cuando Es como para a medida que que si lo encuentra, Es que eso estoy tratando. Cárgate. si lo encuentran, ahí lo pueden escribir por el chat para que no nos atrasemos, ¿ya? Ya, sigamos mejor. Profesora Constanza, por favor, atenta ahí al chat para que... Pasamos a los lagos. La toma de muestras de estos cuerpos de agua se realiza en una embarcación de preferencia inflable, ya que da mayor estabilidad, impulsada con motor fuera de la borda, con capacidad para 4 personas más. El punto de muestreo se mantiene mediante sistema de anclaje, si la profundidad lo permite. De lo contrario, se debe mantener la embarcación con el motor encendido y con la proa contra el viento. Se deben elegir como medida de seguridad puntos de referencia en la costa para saber si la embarcación deriva. Para mayor seguridad, se guía con GPS cada cierto tiempo, o sea, para no perderse. Acuérdense que siempre tienen que ver su seguridad primero. También se va a ver la medición in situ de los parámetros físico-químicos, medición de parámetros meteorológicos y medición continua mediante el CDT, y materiales utilizados comúnmente en la toma de muestras de aguas superficiales. Aquí también, dentro de los parámetros físico-químicos, está la temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, turbidez, turbidez y profundidad. Esto es lo que incorporamos en este caso, la profundidad del lago. Ahí sí. No sé si avanzó una o dos. Pero, Recordar profe, ¿no? que Que la son... profundidad era el pómetro, algo así. Eso era en el caso de los pozos. ¿El pozómetro me dijiste? Sí, profe,
Sí. Acá se ocupan otro tipo de técnicas que son más sofisticadas, algunas. Como podemos ver aquí, para la toma de muestras se utiliza un muestreador de profundidad tipo botella Van Dorn, activada por mensajero, conectada a un cable de polipropileno marcado en metros, el cual determina la profundidad a la que se saca la muestra. Para ello es necesario mantener la verticalidad del muestreador. De esa manera se puede medir la profundidad, es una de las que existen. La muestra obtenida se trasvasija a un envase plástico de 5 o 10 litros, rotulado con un número descriptor de dicha estación y profundidad, número que también se registra en la planilla de la campaña o en el formulario. El volumen obtenido por profundidad depende de la cantidad de la muestra filtrada y los análisis requeridos. O sea, ustedes siempre, antes de ir a tomar una muestra, tienen que saber qué análisis son los que se van a tomar, porque dependiendo de eso va a ser la cantidad de muestra que necesiten o que requieran. Se mide la transparencia con disco Secchi, observando a través de tubos de PVC para evitar los reflejos del agua. En el registro de campaña se describen observaciones generales o de interés respecto al paisaje, a las condiciones de borde del lago, entre otros. Profesora Constanza, creo que había preguntas en el chat. No era una pregunta, sino que se le escuchaba como robot a una de las estudiantes. Ah, ya. Es problema del internet. Seguimos con la medición de parámetros meteorológicos y medición continua CDT. Los parámetros medidos en terreno por estación de monitoreo son temperatura ambiental y porcentaje de humedad relativa mediante un higrómetro digital, como el que vemos en esta primera imagen. La velocidad del viento en metros por segundo con un anemómetro digital, este de acá abajo, y la dirección del viento mediante los puntos cardinales con brújula. Yo creo que todos conocemos o hemos tenido en la mano alguna vez una brújula. Profesora Para no Natalia, perdernos. ¿Sí? ¿Quién me habla? la profesora Constanza. Dígame. Acá una pregunta para las estudiantes nuevamente. ¿Con qué término que vimos antes, también relacionado con los lagos, lagunas y embalses, se relacionan estos parámetros? Que fue una de las primeras preguntas que hicimos cuando comenzó la clase. Que de hecho lo contestó Yesenia. Ella dijo qué significaba este término que estoy preguntando ahora. Profe, ¿qué preguntó? ¿Con qué términos se relacionan estos parámetros que estamos nombrando ahora de los lagos, lagunas y embalses? Término que vimos al inicio de la clase. Ah, con la limnología. Exactamente, con los estudios limnológicos. ¿Ya? Tienen que tener claro eso. Ustedes mismas tienen que ir haciéndose relaciones entre lo que vamos hablando. ¿Y por qué es importante medir estos parámetros? Para que no cambie lo que vamos a determinar Para considerarlo después en en el la informe. diferencia en la muestra, en el informe. Exactamente. Como un factor. Además, es importante para hacer un análisis de la vegetación, de la fauna y del ambiente completo, porque en este caso se podrían contemplar los humedales. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos humedales artificiales? Necesitamos mantener todos estos parámetros en un estándar preciso. Por eso es importante siempre medirlos, ¿ya? ¿Quedó clara, chicas, el ejemplo? Ujú. O sea, yo después les puedo hacer cualquier tipo de pregunta y van a tener que saber responderla.
Ay, pucha. Porque se han ido dando harto de ejemplos. La profesora Constanza le ha soplado ahí hartas cosas. Ujú. Ya, vamos a avanzar entonces. Que hay memoria a corto plazo. ¿Sí? Tratemos de llevarla todo a la de largo plazo, así ya después es más fácil traerla a la de corto plazo. Ojalá. Pero no se me olvida mi décima. ¿Cómo? Pero no se me olvida mi décima. No, la décima no, eso no. Eso ya está incorporado ahí. Décima, toda igual, yo creo. No, porque yo respondí. No, cállate, Yo respondí. Cállate, yo respondí. Vamos a seguir. Se realiza medición continua mediante un perfilador CTD. ¿Qué quiere decir esto? Esta abreviación corresponde a conductividad, temperatura y ¿qué significa eso? DPH. Densidad. Ah, ¿Quién más puede responder? ¿Alguien, chica? no sé, densidad, no sé. Dentro del mismo párrafo más abajo sale qué Profundidad. significa. Es profundidad, se mide conductividad, temperatura y profundidad. Exacto. ¿Y qué tiene que ver la D? Hay muchas cosas que son así, pero por eso siempre, si ustedes no saben algo, al tiro a buscarlo, no se queden con la duda, chicas, porque si se quedan con la duda ahí, después Me va mal en la prueba. puede ser, o justo yo les pregunto, ¿qué significa CTD? Ay, no jodió. De ahí no van a saber. Pues. Anaís pide si es que pueden repetir la pregunta, por favor. La pregunta era, ¿qué significaba DEPS? ¿Por qué era CTD? Porque era conductividad, temperatura Y profundidad. y ya respondieron las compañeras que es profundidad. Este perfilador se ingresa al agua descendiendo a razón de 1 metro por segundo hasta profundidad máxima, o sea, es decir, hasta el fondo. Los datos de conductividad, temperatura y profundidad quedan almacenados en la memoria del instrumento. Entonces, este instrumento, uno lo va bajando a una velocidad de 1 metro por segundo, como podemos ver aquí en esta imagen. ¿Va quedando registrado? Va quedando registrado, exacto, en el mismo equipo. En el mismo equipo. En el mismo, sí, exacto, en el mismo instrumento. Y aquí nosotros podemos ver la estructura, que es un cable, tiene entrada de agua a la bomba, una salida de agua, celdas de metal protectora que cubre los sensores de temperatura y conductividad. Y aquí está la manguerita de entrada del agua a la bomba. Y aquí se ve a la embarcación, la trayectoria de la embarcación, el cable y cómo va disminuyendo el instrumento. O sea, va llegando hasta el fondo. Eso es la medición continua. ¿Y qué quiere decir medición continua? Si yo estoy diciendo una medición continua, ¿qué quiere decir? Midiendo permanentemente. Mide permanentemente. Mide permanentemente. Va midiendo permanentemente, exacto. O sea que a medida que el equipo va No deja de más medir profundo, constantemente. va tomando diferentes determinaciones de conductividad, temperatura y profundidad. Y estos van quedando almacenados en la memoria del instrumento. Entonces, una vez que las personas quieren tener esa información, van al instrumento y lo extraen desde la memoria. ¿Y dónde Los está el datos. elemento? Los materiales utilizados comúnmente en la toma de muestras de lagos. También podemos ver que son muy similares, así que estos tienen que sabérselos, pero de memoria para todos los tipos de toma de muestras. ¿Ya? No los voy a nombrar. ¿Sí? ¿Profesora Constanza? Sí, tengo una pregunta.
se ha repetido en todas las tomas de muestras de agua anteriores el hidróxido de sodio, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. ¿Para qué creen que se utilizan estos tres compuestos? Para regular el pH. ¿Y Para medir el pH, por qué queremos regular el pH? ¿Cuál es la finalidad de regular el pH de nuestras muestras? para que podamos, Porque estén estables. para que se estabilicen, estén estables, algo así. Le Podría falta ser algo, va por ahí. Antes. Se suponía Para que íbamos y dejaban un pH que nosotros requerimos para poder analizar solo lo que nosotros necesitamos, ¿o no? Sí. Pues dependiendo de lo que nos pidan antes, le agregamos Sí, cualquiera de esas tres cosas para... Lo que- ¿cómo se puede decir? Lo que usted nos explicaba, por ejemplo, si necesitamos que la muestra sea ácida, se le agrega ácido nítrico, si necesitamos que sea más básica, le agregamos hidróxido. o para que no se generen cambios en la muestra. Ya, a ver, respondiendo un poco a lo que me decían antes, y creo que después la última que me contestó fue Aranza. Sí. No es necesariamente por el pH que queremos alcanzar. Tengan cuidado ahí. Es verdad que nosotros queremos alcanzar un pH y por eso agregamos estas sustancias. Pero Sí. ¿por qué razón queremos alcanzar ese pH? Ahí, Aranza, ¿cómo fue lo que me dijiste tú? Para que no varíen las muestras, para que no cambien. Ya, para que las muestras no cambien. ¿Y por qué yo quiero que mis muestras no cambien? Por- Es que ya sabiendo que lo dejamos en cierto pH, si va cambiando, vamos a saber qué cambió. para poder ahí realizar el análisis que queremos. Exactamente, ahí llegaron al punto. Para realizar el análisis que después queremos. ¿Por qué? Realmente estas sustancias se incorporan a nuestra muestra para preservarlas y poder almacenarlas en el laboratorio. Al agregarle estos compuestos, nosotros tenemos hasta 5 días hábiles para enviar nuestra muestra al laboratorio correspondiente. Pues cambia. Igual las muestras ¿Ya? se le Y para agrega- que no se produzcan cambios en nuestra muestra. Eso tienen que Profe. tenerlo claro. Díganme. Y se le agrega, ¿cómo sabemos cuál agregar o en cuánta cantidad? Eso Pero va a depende de lo que tú depender. quieras, po. De lo que uno Exactamente. quiera, de Pero lo deja que que uno la quiera profe conseguir. responda, por favor, Aranza, deja que la profe responda. Ya, Yesenia, Eso va a depender del análisis que quieran ustedes realizar y del tipo de muestras de agua que estén utilizando. Pero están todos dados por protocolo. Ah, ya. Ya en el protocolo sale específicamente si usted trabaja con muestras de agua de lago, ponga 2 ml, ejemplo, porque no recuerdo si son 2 ml, de ácido sulfúrico hasta alcanzar pH 3. ¿Ya? Ah, Pero está todo estipulado en el protocolo de la utilización de muestras, o sea, la toma de muestras de agua. Exacto. Igual si ustedes quieren determinar diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, cloruros, van a tener que agregar cierto tipo de compuestos. Entonces todo va a depender de lo que se quiera determinar, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto era como para entrar y ya se fueran familiarizando con la toma de muestras de agua. Porque no sé si se dan cuenta, no hemos visto el tipo de recolección o el tipo de muestra que se realiza para cuando son muestras microbiológicas de agua. ujú, No sé Correcto. si se han dado Con la cuenta de eso. con la profesora Wendy lo vimos. Ah, ¿ya lo vieron? Ah, No, están es que una adelantadas. vez ya habíamos salido de clase y quisimos analizar las muestras de Río Claro, fueron a varios ríos que hicieron. Ya. Porque a ver, terminemos con esto para ver los materiales que también son las soluciones estándar de calibración para el pH, conductividad, oxígeno disuelto y turbiedad, agua desionizada, los materiales de protección personal, los dispensadores, un espectrofotómetro portátil completo para análisis en terreno con baterías cargadas y su cargador,
equipo para filtrar al vacío en terreno, porque si se acuerdan ahora, ¿dónde estábamos tomando la muestra? ¿De qué toma de muestra estábamos hablando? ¿De un lago? De un lago, era de un lago. Era de un lago, ¿cierto? Entonces por eso están y se suman todo este tipo de materiales. Un radio para comunicación entre embarcación, GPS para determinar los puntos de muestreo y acceder a ellos, un perfilador CDT, que ya lo estábamos viendo, una botella Bandor, en el caso de toma de muestra en profundidad, un disco Secchi, higrómetro, anemómetro, barómetro para medir la presión barométrica y las cuerdas para el muestrador. Esos son como los materiales requeridos. No sé, profesora Constanza, si hay dudas en el chat. No, estaban diciendo que algunas hicieron el análisis y otras no, y en eso estaban. Análisis De la toma de agua en el río Claro, que era la que te estaban comentando. Ah, ok. Que solo algunas niñas la hicieron, no todas. No, no, si era la que podía ir nomás, si no era tanto. Ya. En cuanto a la clase, esta sería la última diapositiva para que vayamos tomando ciertos conocimientos, de conocer ciertos términos de los cuales vamos a hablar, y la próxima semana vamos a terminar con todo lo que es muestreo de aguas. Valentina tiene la mano levantada. ¿Sí, Valentina? Profe, en el grupo del curso muchas se salieron y están preguntando si va a enviar la clase o no. Les voy a enviar el link Ya. de la clase para que puedan tener acceso, porque es una clase bastante pesada para poder subirla en algún formato específico y no la van a poder descargar. No sé si ustedes ocupan Drive. ¿Ocupan Drive? Más o menos no. Yo No, tampoco. no. Un La poco, otra pero- opción, profesora Natalia, es subir ¿Por la correo? clase. No, tampoco. Son muy pesados los videos, si ese es el problema. Y donde son extensos, es un poco difícil subirlo. Pero si se crea un canal de YouTube, no creo que sería la gracia, después todos la verían, pero si es que no hay más opciones, se podría subir la clase ahí. Y ahí ustedes tendrían acceso por YouTube. Me etiquetan, porfa. Esa es la otra opción. Vamos a buscar la mejor opción para que ustedes tengan acceso a la clase y para que también vayan viendo todas las preguntas y las dudas que se resolvieron en ellas, porque esa es la idea, de que vayamos hablando y resolviendo las dudas inmediatamente, cosa después cuando ustedes hagan sus tareas, no tengan o recién ahí piensen, ah, ¿por qué sería esto? ¿O a qué se refería la profe cuando dijo esto otro? Entonces esa es la idea. No todas lo Además, vieron. bueno, de la clase misma, Que son niñas, pesados. estudiantes, ¿tienen alguna duda? Profesora Constanza, ¿te puedo dejar un poquito a cargo? Que necesito No hacer hay algo. problema. Eso es lo del muestrador Profe, yo creo que sintético de deberían tejido. eliminarle las décimas a la danza. ¿Y Yo por creo- qué? Oye, pero si yo respondí. Cualquier tipo de pelea personal por décima, por favor, déjenla por privado y no. Esta niña es peleadora, anótela. Ella es muy peleadora. Ya, volviendo Uy, qué entonces, Es pendeja, maltratadora. anótenla. Cállate, hombre. ¿hay alguna duda sobre la materia, contenido que Sí, vimos eso hoy? del muestrador sintético de teflón que en internet. no- Profe, Ya, esperen, vamos por parte. Tenemos profe, ¿a usted entonces se la le puede duda. hacer una... Cállate. Profe, Dígame. ay, qué pesada. Cállate. Si le estoy... ¿A usted se le puede hacer, por ejemplo, unas preguntas por interno si necesitamos, igual que la profe? Tampoco quería verla. Espera. ¿Usted me dice por WhatsApp?
Sí, Sí. Es a mí a la que le están haciendo las preguntas. Ah, ¿A usted le Yo hacen las soy, preguntas? yo soy la que responde las preguntas por WhatsApp, para que sepan. yo también quiero saber eso, pues por Ah, eso te pregunto. Y sí, pueden hablarme a cualquier hora, ojalá no muy tarde, sí, pero a cualquier hora y yo cuando vea el o mensaje yo siempre le les hablo voy a tarde contactar. entonces. Sí, Ya, gracias. Yo siempre le hablo tarde, lo siento. no hay problema. Tiene el sueño cambiado. Ya, entonces, volviendo a la pregunta del muestreador de teflón, ¿nadie lo encontró? Me sale poquito, nada, me dice que capacidad No, máxima 1 profe. litro con dispositivo vaciador. Es lo único que me sale. Ya, déjenme ver si les puedo compartir yo pantalla para mostrarles el famoso muestreador de teflón. A mí Profe, me parecían una como duda unos en el palitos. tema de muestreo, Sí, a mí también. una duda en el muestreo de suelos. Entonces, en el tipo de muestreo son más de uno. Yo pensaba que todos los que usted había nombrado, como cadmio, todo eso, teníamos que elegir solamente un tipo de muestreo para los todos. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Elegir uno. Elegir solo un tipo de muestreo para todos esos compuestos. Ah, ya. Ok. y dependiendo del que elijamos sacar el número de muestra y todas esas cosas. Exactamente. Y ojo con el NMP, NPM, siempre se me confunden ahí las letras. No es con la NP. ecuación. Tienen que ver la tabla, porque son solamente 2 hectáreas, ¿ya? Sí, pues M. por eso yo mismo yo decía, ¿cómo voy a ocupar eso si Profe, más de... pero sabe que, por ejemplo, hay una tabla que entre paréntesis puso HA y no sé qué significa que HA. Hectárea, Ah, niña. sí, hectárea. Y también Estúpida. lo pensé. Ah, ya entendí. Eso significa HA. Ya, eso, estoy lista. Chao. Miren, a ver, todavía. Aquí. Ah, ya, sí, aquí puedo. ¿Ahí alcanzan a ver mi pantalla? Sí, ¿Ven los muestreadores de teflón aquí? Sí, eso me Ujú. sale. Pero no me sale el Esas son, significado. que son como botellitas contenedores para poner el agua. Eso es. No tiene ninguna otra ciencia. Esos son los muestreadores de teflón. Es ¿Y por el para qué? material más que nada. ¿Cómo se incluye cálculo? Profesora, una consulta en eso de lo Dígame. que estaban preguntando de las 2 hectáreas, en el gráfico salen 15 puntos, entonces no habría que hacer el cálculo porque ahí te está diciendo. No, Exactamente. pues no tenéis que hacer el cálculo porque te están pidiendo 2 hectáreas, pero si fuera más, tenéis que hacer el Ah, cálculo correspondiéndolo a tu muestra. Incluye es cálculo. que ahí dice incluye cálculo, pues entonces no Esa entiendo. era la Es trampa. que no, porque las 2 hectáreas te la da en la tabla, pues, Es pero si hubiera sido trampa. más, tú tendrías que haber hecho el cálculo. Ah, gracias, profe, vale. Gracias, amiga. Oh. Ya, ¿quedó claro que era el muestreador de teflón? Sí, profesora. Ya, vamos a dejar de compartir entonces. ¿Alguna otra duda? No, no, De la no. clase de hoy, ¿dudas, chicas? Para pasar a dar los anuncios pertinentes, porque hay varios anuncios que dar. Hay un video que me gustaría que lo vieran, no sé si todavía tienen un poquito de tiempo para compartirlo. Todo el tiempo para usted. Ya, voy a compartirles entonces un video que es como bien resumido, encontré que estaba bastante Bueno, bueno. Ojalá que puedan verlo ustedes y no se sigue. Profesora Constanza me va diciendo. Se le cortó el audio, profesora Natalia. Por favor, si puede repetir lo que dijo. Si me puedes ir diciendo cómo se ve el video. Ah, ya, ningún problema.
Profesora Natalia. ¿El video tiene audio? Sí. Porque no se escucha, o al menos a mí no se me escucha. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Pucha, acá se escucha lo más bien. No sé Pero qué lo que podrá hacer. podemos hacer Pero les puedo compartir compartirlo. el link. Sí. Ya. Mejor. Sí, profe, Comparto el link para que lo vean mejor. Ya, entonces, ¿alguna duda? Por última vez, ya después de esta vez no voy a preguntar más si hay dudas. Voy a asumir que no hay dudas. No, no creo. No, de esta clase yo tampoco tengo dudas porque fue más explicación. Cuando ya hay, por ejemplo, ejercicio, ella es más confusa la cosa. Ya. Sí. Uno se enreda toda como yo me enredé con los cálculos. Y que no había que hacer cálculos. Exactamente. Entonces, bueno, se dieron cuenta que igual es un poco más largo que la clase normal, siendo que la presentación no era tan larga. Esta modalidad online hace que las cosas sean un poco más lentas. Sí. Es que la internet. Exacto. Pero esperamos que le haya servido un poco más que simplemente No se escucha. sí, me muteé, perdón. Espero que le haya servido un poco más que solo enviarles las presentaciones y las tareas, que realmente se hayan resolvido las dudas. Mucho porque a veces envían presentaciones que ni entendemos. Exactamente. Lo otro, ustedes se dieron cuenta que durante toda la presentación con la profesora Natalia hicimos muchas preguntas. Sí. Para las próximas clases, nosotros le vamos a enviar antes la presentación para que ustedes la revisen y todas estas preguntas que hicimos realmente se van a evaluar como un test de entrada. ¿Ya? Uy, uy, uy. Que va a ser ¿Qué a es través un- de Kahoot. ¿Ya? Ah, Ahora, No tengo tenemos- idea de Kahoot, profe. es no una sé qué. aplicación que es como un jueguito. Ah, ya. Un jueguito bien traicionero, diría yo. Puede ser. No voy a decir lo contrario. Pero la ¿Han gracia de ocupado esto, antes esa plataforma? No, Yo al nunca. menos no. ¿No? Ni Ya. la conocía. Bueno, pero ahí vamos a ir conociéndonos y familiarizándonos con Kahoot, que es bien entretenida. Y hay diferentes tipos de preguntas, selección múltiple, verdadero o falso. Así que para que ustedes lean las clases antes. Y ya vayan con sus preguntas pensadas. Sí, sí, eso mismo hacía, por ejemplo, algunos profes que hacían antes de entrar al laboratorio una pruebilla sobre una materia que no habían enviado antes para poder entrar. Sí. Era bien bueno. Que después de la prueba no había que estudiar tanta cosa juntas porque eso ya lo sabíamos un poquito. Esa es la idea, de ir Eso es lo estudiando bueno clase a de clase. de ir al laboratorio. además, lo otro que tienen que tener claro que la finalidad del Kahoot es para que ustedes, ¿cómo decirlo? Refuercen el autoestudio. Si hay algo de lo que nos hemos dado cuenta con la profesora Natalia, es que el autoestudio no va muy bien. Se están confundiendo con cosas o están buscando información de otras partes que no son confiables, para nada confiables. Rincón del Entonces, Vago. eso tenemos que ir reforzándolo, ir evitando todas esas cosas. En el Kahoot nosotros le vamos a enviar un link, ¿ya? Ese link lo vamos a subir tanto a Classroom como por WhatsApp, y ese link le va a abrir como la encuesta, que es el juego. Y ahí ustedes van a responderlo y a nosotros automáticamente nos va a llegar la respuesta cuando ustedes lo tengan contestado. Por eso es importante, ahí es importante que ustedes, cuando le pregunten el nombre, coloquen su nombre real y apellidos.
para yo tener un registro de quiénes lo han hecho y quiénes no. Profesora, ¿no es con tiempo? Sí. Ah, qué mala. Cada pregunta es con tiempo. Pucha, no estamos en la PSU. No, Pero la van a tener PSU un tiene... ensayo. La PSU son 80 preguntas en 2 horas y media. Aquí no. Cada pregunta tiene 30 la segundos bajaron. para contestarla. Ya. Oh. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? No van a ser preguntas que ustedes tengan que analizar, que tengan así que pensar, así, hoy no, ¿cómo hago esto? ¿Cómo multiplico esto? No. Van a ser preguntas concisas, que es o sabe o no sabe, o buscó la información o no buscó la información. No va a ser nada más que eso. Exacto, no son preguntas complicadas ni de análisis que ustedes tengan que escribir todo en una hoja, no, son cortitas. Si Amara pregunta si es necesario responderlas por voz o puede ser mediante el chat. Eso no sé si se refiere al Kahoot, pero en el Kahoot se responde todo en la aplicación y te va a dar opciones ahí mismo. Nada es por voz, si es que se refería a eso. Chao Valentina Godoy, espero que te haya servido la clase, que se tiene que desconectar porque se le va a descargar el computador. Que estés muy bien y que tengas un lindo fin de semana. A quedarse en casa. Ahora, ¿Quién está ¿cuándo hay clase de nuevo? El próximo jueves. Ah, ya, gracias. Porque hasta el momento, y de acuerdo a la votación que ustedes realizaron, el día jueves era el día que más le acomodaba a la mayoría. Yo no voté. Así que si ustedes después pueden sugerir otro día, me lo informan para ver si yo puedo dentro de mi horario poder incorporarlo, porque con esto del teletrabajo es difícil hacer calzar todo, pero lo podemos acomodar. Ok. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo, Javiera. Javiera, dígame. ¿Cuándo va a empezar lo del Kahoot? Lo ideal es la próxima semana. Ah, ya. Ahora lo que tenemos que hacer es subirles una pregunta o problema de análisis sobre la clase que vimos hoy. Profesora Constanza, ¿algo más que agregar? Sí, iba a decir algo más. Así como van a tener test de entrada mediante Kahoot, también va a haber test de salida a través de Kahoot. Pero en el test de salida, las preguntas lógicamente van a ser más complejas. ¿Ya? Va a ser un poquito más de análisis porque ahí la clase ya va a haber sido explicada. Ahora, cuando no haya test de salida, lo más probable es que haya tarea. Exactamente. Profesora, según el Ministerio de Salud no tenemos que estresarnos. Estamos haciendo lo posible para que no se estresen, pero es difícil. Pero imagínense que es mejor hacer un Kahoot que les va a demorar 5 minutos a mandarle una tarea quizás de vez en cuando en vez que puede que le tome la semana entera. En relación a todas las otras cosas que tienen que hacer. Profe, ¿cuándo nos van a mandar las diapositivas de hoy? Hoy día mismo, terminando esto, yo voy a ponerme a ver cómo subirle el video, las diapos y todo, para enviárselas. Ah, ya. Gracias. Lo otro, ya, tengan claro, sí o sí, test de entrada y test de salida a través de Kahoot. Cuando no se haga test de salida, va a haber una tarea que va a ser, esta semana, por ejemplo, va a quedar tarea, que va a ser sobre el contenido que vimos hoy. Toma de muestras de agua. Otra cosa que la profesora Natalia y yo necesitamos que ustedes hagan, necesitamos que analicen y que entiendan que muchas veces no va a ser una única respuesta, que puede ser más de una respuesta la correcta
y que todo va a depender de cómo ustedes argumenten, ¿ya? De su capacidad de argumentación y de comprensión. Por eso es importante de que todas las dudas que ustedes vayan teniendo, las consulten, ¿ya? Para que al momento de contestar la tarea, se les haga más fácil. Lo otro, chicas, es el tema de la copia. Por favor, eviten copiarse. Si ustedes tienen alguna duda, consúltenlas con su compañera, no hay ningún problema. Pero no se copien unas con otras. Ya, porque los trabajos, nos damos el trabajo con la profesora Constanza de leer todos los trabajos completos, entonces sabemos cuando una y otra chica se copian. O cuando Así copian que- las respuestas de internet. O cuando se copian las preguntas, o sea, las respuestas textuales de internet. Lo ideal es que si ustedes buscan en internet, que es totalmente confiable y ustedes están seguras de la referencia que están sacando, interprétenlos en sus palabras. Porque a mí no me sirve que me copien y me peguen, porque no sé si ustedes entendieron lo que estaban leyendo. Así que eso es importante. No sé si se nos queda algo más en el tintero, profesora Constanza, porque tengo 2 reuniones. Creo que de la clase nada, pero quería, no sé si les dijeron, les recordaron, les enviaron algún comunicado, que va a haber un ensayo PSU que va a dar la UTAL en conjunto con CEPECH, que va a ser un ensayo online para que ustedes puedan inscribirse, ya que va a ser el primer ensayo de esta famosa prueba de transición, ¿ya? Y es importante que ustedes se aclimaten a esta famosa nueva prueba que no sabemos qué va a tener y qué no va a tener, ¿ya? Me inscribí, pero yo no sé cómo volver a entrar. En la página de la UTAL, ahí aparece a dónde dirigirse. Pero es importante, por favor, inscríbanse. Además, el tiempo para realizar el ensayo es bastante largo. Creo que es una semana completa que van a tener para realizar Sí. ambos ensayos. Del 4 al 10. Y uno elegía cuándo lo Exactamente. podía dar. Así que, por favor, aprovechen la oportunidad para ver qué tipo de prueba realmente se viene, porque les tocó, lamentablemente, ser los conejillos de Todo. India. Así que... Profe, y igual hay hartas universidades que están dando preuniversitarios, o sea, ensayos de las pruebas de transición, la Universidad Andrés Bello, la UTAL, el otro día La Católica de Santiago. ensayo, y es como cosa de buscar nomás, y aparecen hartos ensayos y mucha materia. ¿Quién tiene Exactamente. pollitos? Pero eso es importante ahí, como dice Yesenia, busquen y inscríbanse y realicen todos los ensayos que puedan realizar para ir viendo cómo va a ser esta nueva modalidad. Para que se vayan familiarizando con lo que se van a ver enfrentadas a fin de año. Exactamente. Bueno, chicas, por favor, no estresarse. Esto, yo sé que es algo que es difícil, que nos estábamos familiarizando con este tipo de clases, que me imagino que ustedes tomaron esta especialidad porque pensaron que iba a ser un contacto directo con el laboratorio, y yo lo lamento bastante porque también es mi área y es lo que me gusta, el hacer, estar ahí con los instrumentos, pero vamos a cruzar los deditos, vamos a unir todos nuestros corazones para que todo esto termine luego y que toda esta gente que lo está pasando mal se recupere. Así que ánimo y éxito en todo lo que tengamos que hacer, y en algún momento de estrés, respiremos hondo, desconectémonos en algún momento y después retomamos, porque si seguimos con el estrés, es imposible, no vamos a llegar a ningún resultado. Así que cuando se sientan en esa instancia, desconéctense un ratito. No va a pasar nada. Así que, chicas, ese es mi consejo, que yo he tenido que aplicarlo en hartos momentos debido al estrés, pero ánimo. Gracias. Gracias, profe. Ya, profesora Constanza, para irnos desconectando. Sí, que Ya me estoy estamos, ya. estresando.
Vamos a desconectarnos inmediatamente entonces. Ya. Por último, ¿Quién me habla? ¿Valentina? sí, la que Ella pregunta tenía acá. que ser, po. ¿Ya? Ya. Profe, no se le olvide terminar mi mensaje para poder hacerlo al tiro. Ya, Valentina Segura. Esa misma. Ya, no sé, lo tengo anotado aquí. Ya, profe. Ya, chicas, que estén muy bien, descansen. No se anden Chao, profe, exponiendo. igual, profe. Chao, chao. Chao.